Continuamos con los ejemplos de espacios vectoriales y en esta oportunidad tenemos lo siguiente. En el ejercicio anterior habíamos mostrado que el conjunto B definido por R2, que vendría a ser prácticamente el conjunto de todos los puntos que se formarían en este plano cartesiano, llega a ser un espacio vectorial. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con lo siguiente. El conjunto B ya no va a ser todo R2. Dice que va a ser en realidad el conjunto de todos aquellos puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen. Y dice que eso es un espacio vectorial. Entonces ahora tenemos muchas rectas, evidentemente, muchas rectas que van a pasar por el origen. No te olvides que una recta es una secuencia de infinitos puntos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la característica de estos puntos que están alineados en una recta y además pasan por el origen? No olvidemos que la ecuación de la recta en su forma ordinaria es y igual a mx más b desde el punto de vista de geometría analítica, ¿verdad? Entonces, en este caso me están diciendo que pasa por el origen, por tanto, b es igual a 0, ¿cierto? Entonces me quedaría la ecuación simplemente y igual a mx. Por tanto, la definición del conjunto B estaría dada de esta forma. El conjunto B está formado por todos los pares ordenados, tales que el segundo componente es igual a simplemente, ¿no?, mx, donde m evidentemente representa la pendiente y x un valor cualquiera dentro de los reales, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿este conjunto definido de esta manera será un espacio vectorial sobre el conjunto R? Esa es la pregunta. Para ello tenemos que evidentemente hacer cumplir las 8 propiedades, las cuales vamos a desarrollar ahora rápidamente. La operación de la suma y la operación de la multiplicación por un escalar de la misma forma como hemos definido en el ejercicio número 1. ¿Está bien? Ahora, entonces, veamos la propiedad conmutativa rápidamente. ¿Sí? La propiedad conmutativa. ¿Qué dice? El vector u más b será igual al vector b más u. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, el vector u, ahora lo estamos definiendo de esta manera. Es x1, y1. Más el vector b, y el vector b es x2, y sub 2. Por definición, el vector x1, y1 estaría como y1 sería igual a mx1, ¿cierto? La definición del segundo componente, ¿sí? Entonces, esto más x2 y y sub 2 sería m por x sub 2, ¿sí? Listo. Ahora, sumamos. Esto es igual a x1 más x2. Por un lado. Por el otro lado, esto es mx1 más mx2. No olvidemos que tanto el primer componente y el segundo componente se refiere a la suma de dos números que están en el campo de los reales, en el cual se satisface la propiedad conmutativa. Por tanto, yo puedo hacer la aplicación de esa propiedad ahí, y esto será x2 más x1, lo mismo en el otro par ordenado, será simplemente mx2 más mx1, ¿sí? Listo. Entonces, esto es igual a, ¿cuánto? Esto va a ser igual simplemente a x2, mx2, ¿sí? Más x1, mx1, ¿cierto? Y esto es igual para mí a x2, y sub 2, más x1, y sub 1. Y esto será igual a simplemente decir b más u. Y esto es lo que queríamos demostrar. Cumple la propiedad conmutativa. ¿No? Por tanto, vayámonos ahora a la propiedad asociativa. ¿Será que u más b más u, ¿no?, es igual
a u más b más u, pero ojo, asociado de diferente manera, ¿no? Acá, por ejemplo, podría asociar estos dos y luego esto de acá. ¿Será eso cierto? Es la pregunta, ¿no? Obviamente, para todo, perdona que estamos repitiendo los vectores, acá tendríamos que utilizar un tercer vector, que vendría a ser W, ¿no? W. Entonces, esto es para todo U, B, W que está en el conjunto B, ¿no? En el conjunto B. ¿Está bien? Tomemos entonces el primer miembro. U más B más W. Esto sería igual a X1 más, perdón, U más B es X1, Y1 más X2, Y sub 2. Y esto estaría sumado con W, que es X3, Y sub 3, ¿no? X3, Y sub 3 está acá. ¿Está bien? Bien, sumamos entonces, pero no sin antes observar que este vector es X1, MX1, más X2, MX2, ¿cierto? Y esto será X3, MX3, ¿sí? Entonces, en este caso, hacemos la suma y esto será X1 más X2 por un lado y por este lado MX1 más MX2 más X3 MX3. Sumamos, ahora sumamos esto de acá, ¿sí? Primeros componentes, esto será entonces X1 más X2 más X3, ¿cierto? Más X3 por un lado. Y luego en el otro componente será MX1 más MX2 más MX3. MX3. No olvidemos una vez más que acá estamos hablando de la suma de números reales que cumplen la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Entonces, en este caso, yo tranquilamente podría escribir esto como simplemente X1 más X2 más X3. Lo podría asociar de esa manera, ¿no? Por un lado, y por el otro lado diría MX1 más MX2 más MX3. ¿Está bien? Lo asociamos de esa manera. Y evidentemente, esto de acá va a ser igual a ¿qué? A simplemente X1, ¿no? Y1 más, ¿cuánto? X2, ¿cierto? Y sub 2 más X3, Y sub 3. Y esto es igual a U más B más W. Y lo que queríamos demostrar, la propiedad asociativa. Luego tenemos el elemento neutro. ¿Será que existe el elemento neutro? Si existe el elemento neutro, ¿qué características tiene que cumplir? ¿Qué características tiene que cumplir? Tendría que cumplir que U más ese elemento neutro tendría que ser igual a U. No olvidemos, U es igual a X1, Y1. Este elemento neutro no sé cuál es, le pondré obviamente como un elemento de B, que sería E1, E2, par ordenado. Esto es igual a, ¿cuánto? Esto es igual a X por definición, ¿no? X1, MX1, ¿sí? Más, en este caso, E1, ME1, ¿sí? Aplicamos la suma, esto será X1 más E1 por un lado,
y por el otro mx1 más me1. ¿Sí? Ahora esto tiene que ser igual a u. Tiene que ser igual a u. Por tanto, esto tendría que ser igual a x1 y1, ¿no? y1. Pero no te olvides que y1 es ¿cuánto? mx1, ¿cierto? Igualamos los componentes, el primer componente con el primer componente, y tendríamos acá x1 más e1 igual a x1. Acá se va a reducir x1, entonces e1 igual a 0. E1 igual a 0. Y en el otro caso, mx1 más me1, ¿cierto? Es igual a mx1. Va a reducirse esto y también acá e1, perdón, ¿sí? e1. Pero acá nos convendría hacer lo siguiente. No olvidemos que me1 es en realidad para mí, ¿qué cosa? me1 para mí es e2. Entonces, e2 es igual a 0. Listo. Ahí está. El vector, entonces, e igual a e1, e2, a veces igual al 0, 0, al que nosotros conocíamos. Y esto pertenece también al conjunto B. ¿Está bien? Listo. Está entonces el elemento neutro. Ya tenemos tres propiedades. Ahora tenemos el elemento opuesto. ¿Será que existe el opuesto? Es decir, yo tengo un vector u más otro vector u'. ¿Será eso igual al elemento neutro que acabamos de encontrar, a e? Asumiremos que el vector u viene dado de la siguiente forma. x1, y1. Y el vector u', x1', y1'. ¿Está bien? Esto por definición es igual a x1 mx1 más x1', mx1', por definición. Y luego la suma de dos vectores nos define esto como x1 más x1', mx1 más mx1'. ¿Está bien? Ahora, esto tiene que ser exactamente igual al vector e. El vector e. Y el vector e para mí, ¿no? Acabo de encontrarlo anteriormente en el caso anterior. Observen, el vector e es el 0,0. ¿Está bien? Entonces colocamos acá el vector e, que sería el 0,0. Igualamos los componentes. El primer componente, x1 más x1' igual a 0, por un lado. Por el otro, mx1 más mx1' igual a 0. En este caso, x1' va a ser igual a 0 menos x1. Y en este caso, entonces, x1' sería igual a menos x1. Y por este lado tendríamos mx1' sería igual a ¿cuánto? A 0 menos mx1. M por x1' es y1'. Y eso es igual a menos mx1. Listo, entonces el vector opuesto, el u', que era igual a x1', y1', está definido como menos x1 y menos mx1. ¿Está bien? Listo. ¿Y pertenece esto al conjunto B? Sí pertenece. Por tanto, existe. Está el elemento opuesto del vector. ¿Está bien? Hemos cumplido la primera parte. Ahora tendríamos que analizar la segunda parte, que relaciona la operación del producto por un escalar, la operación externa, ¿no? Entonces, veamos acá la propiedad asociativa, rápidamente. La propiedad asociativa que nos dice que si yo tengo A por B por U, esto es igual
a A por B por U, evidentemente asociado de una manera distinta. Primero podemos asociar el escalar con el vector y luego podríamos asociar los dos escalares con el vector. ¿Estará bien definido eso? Veamos rápidamente. A por B por U. U es el vector x1, y1. ¿Cierto? Ejecutamos esta operación del escalar. Va a ser B por x1, ¿no? B por y1, pero y1 para mí es mx1, por definición, entonces eso. Y luego aplico el escalar A, esto va a ser A por bx1, y esto va a ser A por B por mx1. ¿Está bien? Ahora, no olvidemos que estos valores pertenecen al campo de los reales. Y en el campo de los reales está bien definida la asociatividad respecto a la multiplicación. Por tanto, yo podría decir que esto es simplemente A por B, asociado de esa manera, x1, más, ¿cuánto? A por B también, mx1, pero mx1 para mí es y1. Y esto, evidentemente, es A por B por el vector x1, ¿sí? x1, y1. Estos signos no están correctos, ¿no? En realidad esto es coma y coma. ¿Está bien? Bueno, entonces podemos observar acá que esto es justamente lo que quería demostrar. A por B por U. Listo. Lo que queríamos demostrar. Por tanto, cumple la propiedad asociativa. ¿Existirá el elemento neutro? Respecto al producto, ¿existirá el elemento neutro que pertenece al conjunto de los reales? Es la pregunta. ¿Qué tiene que suceder para decir que existe el elemento neutro? El elemento neutro multiplicado por U tiene que seguir siendo igual a U. Es decir, E por el vector U, que sería x1, y sub 1, y que por definición estaría dado como ex1, y1. Esto tiene que ser igual al mismo vector U. ¿Y el vector U cuál es? El vector U es x1, y sub 1. Ahora bien, esto está definido como ex1, ¿no? Coma, y1 es mx1. Igual, x1, mx1. Por definición, no olvidemos que eso también está en B, ¿no? Ahora, igualamos componentes y tendríamos acá que ex1 es igual a x1. O si tú quieres, mx1 igual a mx1. En ambos casos se pueden reducir x1 en este caso y me quedaría e igual a 1. O en este caso mx1 con mmx1 y esto será igual también e igual a 1. Listo, entonces existe el elemento neutro y ese elemento neutro es exactamente igual a 1 para este caso. Estamos cerca de concluir. Acá tenemos la propiedad 7, que sería la distributiva respecto a la suma vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que esto tendría que cumplir lo siguiente: A por U más B será igual a A por U, ¿no? Más A por B, es la pregunta, ¿no? Ahora bien, esto entonces partimos de la primera parte, será A por U más B va a ser igual a A por x1, y1 más x2, y sub 2. ¿Está bien? Sí. Ahora, esto es igual a, primero hacemos la suma, x1 más x2. y1 es mx1 y y2 es mx2. ¿Está bien? Ahora, este escalar va a ir con el primer componente y el segundo componente.
Entonces esto será igual a por x1 más x2. Y esto será a por mx1 más mx2. Estamos en el campo de los reales, jamás tenemos que olvidar eso. Por tanto, estas operaciones, ¿sí?, cumplen la propiedad distributiva. Todos los valores a, x1 y x2 y m son números reales, entonces cumplen la propiedad distributiva. Eso quiere decir que esto es igual a ax1 más ax2 por un lado, y por otro lado amx1 más amx2. ¿Está bien? Y esto es igual a simplemente ax1, ¿no?, coma amx1 más ax2, coma amx2. Listo. Entonces, y finalmente esto es igual a decir a x1, coma y1 más a x2 y sub 2. Y esto es igual a por u más a por b. Lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? Y finalmente nos toca trabajar en la operación de la distributividad, ¿no?, respecto de la suma escalar. Eso quiere decir que será que se cumple lo siguiente: a más b por u será igual a por u más b por u, ¿no? Veamos. Partamos del primer miembro, también a más b por u, y esto es igual a más b por u es x1, y1, pero y1 para mí es mx1. Voy a colocar directamente eso. Aplico el escalar por el vector, entonces esto va a ser a más b por x1, y acá va a ser a más b por mx1. ¿Está bien? Ahora yo puedo aplicar la propiedad distributiva porque estoy en el campo de los reales viendo cada componente. Esto será a x1 más v x1, ¿no?, a mx1 más v mx1. Listo. Muy bien, entonces esto será igual a simplemente decir cuánto: a x1, ¿sí?, coma a mx1 por un lado más bx1, coma bmx1. ¿Está bien? Y esto es simplemente igual a x1 y1 más bx1, y no olvidemos mx1 es y1, ¿sí? Con lo que nosotros tendríamos que esto es igual a por u más b por u. Y eso es lo que queríamos demostrar. Se han cumplido las 8 propiedades, por tanto, yo tendría que afirmar que el conjunto B definido por todos los puntos que se encuentran en una recta y que pasan por el origen, forman un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, ¿ok? Con eso habríamos demostrado que este conjunto sí es un espacio vectorial.